Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, La Flojera It, Azuzuk, El Suru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 16. Alvida vs Luffy. De todos los piratas de sombrero de paja presentes, solo Luffy había visto alguna vez cómo solía ser Alvida. Cuando los demás lo escucharon afirmar que esta mujer increíblemente hermosa, con su figura perfecta y su hermoso rostro, alguna vez había sido obesa, se sorprendieron hasta la incredulidad. Nami le hizo a Alvida un minucioso examen de arriba a abajo, con los ojos llenos de dudas. Zoro también se sorprendió, pero por diferentes razones. Después de pasar estos últimos días con Luffy, pudo darse cuenta de que el chico de goma era un idiota emocional que no se dejaba llevar por la belleza, ni era del tipo que insultaba maliciosamente la apariencia de una mujer sin razón. En cuanto a Usopp, bueno, él era solo un tipo normal. En el momento en que puso los ojos en Alvida, quedó completamente cautivado por su belleza. Entonces, cuando Luffy dijo que solía ser gorda, literalmente no podía imaginarlo en su mente. Oye, Luffy. No importa cómo lo mires, esta dama no tiene nada que ver con ser gorda, protestó Usopp. Nami asintió con la cabeza. Luffy rápidamente trató de explicar respirando profundamente y exhalando su barriga. Al ver la ridícula demostración de Luffy, Alvida tocó sus propios abdominales perfectamente definidos y admitió. Bueno, eso es cierto. En ese entonces lo era, un poco gordito. El hecho de que Alvida no estuviera enojada e incluso lo hubiera admitido ella misma sorprendió aún más a Luffy. Después de todo, la última vez que él la llamó gorda, ella se enfureció. Sin embargo, realmente te has vuelto hermosa, dijo a Luffy con su típica honestidad directa. Alvida estaba claramente complacida con los elogios, pero luego levantó su enorme masa con púas y dijo. Nada de eso importa ahora. Desde que me mandaste a volar, he estado pensando en vengarme de ti a cada momento. Luffy puso una cara incómoda, claramente reacio a pelear con ella. Al ver su renuencia, Alvida se rió. Bueno, ya no puedes negarte. Sin más previo aviso, se lanzó a su ataque, balanceando su masa hacia abajo. Luffy saltó hacia atrás, esquivando por poco el golpe. El suelo explotó donde golpeó la masa, enviando trozos de piedra y escombros volando en todas direcciones. Nami, Usopp y Zoro rápidamente se apresuraron a salir de la zona de combate. Los tres sombreros de paja no interfirieron, no importa cómo lo mires, claramente se trataba de un rencor personal entre Alvida y Luffy que necesitaban resolver ellos mismos. Marcus, por otro lado, observó la pelea con interés. Después de todo, en la historia original, nunca había habido una revancha entre Alvida y Luffy. Este era un territorio completamente nuevo, especialmente considerando las habilidades de la fruta del diablo de Alvida. La fruta resbaladiza significaba que tanto los ataques contundentes como los cortantes no podían dañarla. Sin Haki disponible para ellos, no estaba claro cómo Luffy la manejaría ahora. Estaba listo para disfrutar del espectáculo, pero Kira parecía confundida por toda la situación. Ella tiró de la manga de Marcus y preguntó inocentemente. Marcus, ¿por qué Alvida insiste en pelear con este tipo de sombrero de paja? ¿Solo porque la enviaron volando? Parece alguien que fue abandonada por su novio. No era una suposición completamente irrazonable. Desde que Kira abordó su barco, solo había visto el lado hermoso y poderoso de Alvida, y le había resultado sorprendentemente fácil llevarse bien con ella. Los otros tres sombreros de paja levantaron los oídos, de repente muy interesados en este chisme. Después de todo, escuchar rumores sobre la vida romántica de Luffy era algo por lo que sentían bastante curiosidad. Al ver las expresiones ansiosas de todos, Marcus dijo, en cierto sentido, eso no está mal. Después de todo, pensándolo objetivamente, Luffy había aparecido repentinamente en casa de Alvida, destrozó su barco, la insultó en la cara, la golpeó contra la estratosfera y luego, cuando ella apareció frente a él de nuevo, ni siquiera la reconoció.
Eso sonó como un comportamiento desgarrador bastante típico. Al escuchar a Marcus confirmar sus sospechas, Nami, Zoro y Usopp le dieron miradas de burla a Luffy. Oye, espera un minuto. Luffy protestó mientras sostenía su sombrero de paja y esquivaba los agresivos golpes de Alvida. Tú fuiste quien atacó primero en ese entonces, y tú fuiste quien se burló del sueño de Koby. Eso es porque primero aplastaste mi corazón. Alvida respondió implacablemente. Su expresión se había vuelto seria ahora mientras aceleraba sus ataques, tratando de acorralar al chico de goma. Pero no importa cuánto aumentara su velocidad o cambiara sus ángulos, Luffy siempre se las arreglaba para esquivar desde alguna dirección imposible. Se estaba volviendo frustrante, no podía dar un solo golpe. Al ver que ella no iba a escuchar razones, Luffy finalmente detuvo sus maniobras evasivas y se mantuvo firme. Está bien, si quieres golpearme tan mal. La masa con púas se balanceó hacia abajo. Golpeó el cuerpo de Luffy, y se sintió exactamente como golpear una almohada. El impacto fue completamente absorbido y dispersado, dejándolo completamente ileso. Soy un hombre de goma que se comió la fruta de goma de mascar. Los ataques contundentes no funcionan en mí. Aunque Alvida esperaba este resultado, sentir esa sensación extraña e insatisfactoria nuevamente la hizo fruncir los labios con molestia. Por supuesto, durante su tiempo en el barco, ella ya había pensado en cómo contrarrestar las habilidades de goma de Luffy. La respuesta obvia era la rosa de los ataques. Pero ella no sabía manejo de la espada, y ella no tiene una hoja de trabajo con todos modos. Aún así, se le ocurrió una solución alternativa durante una de sus conversaciones con Marcus sobre el desarrollo de la fruta del diablo. Incendio. El deslizamiento de la fruta del poder fue simple. Reducción de la fricción de su piel a cero. Pero el efecto fue limitado a su cuerpo, más específicamente, solo a las áreas cubiertas por la piel. Podía reducir la fricción a nada, pero no podía aumentarla en la dirección opuesta. Pero esa limitación aún era suficiente para trabajar. Metió la mano en el escote y sacó un pequeño paquete de polvo que había preparado específicamente para este momento. Roció el contenido sobre su masa y luego pasó la mano por la superficie del arma. Instantáneamente, las llamas cobraron vida a lo largo de toda la longitud del garrote con púas. Blandiendo el arma ahora en llamas, la barrió directamente hacia Luffy. Naturalmente, Luffy no fue lo suficientemente estúpido como para simplemente recibir un ataque de fuego de frente. Se alejó rodando del ataque en llamas. ¿Qué pasa, cobarde? ¿No habías terminado de esquivar? Alvida se burló. Luffy respondió. No soy lo suficientemente tonto como para dejarme asar. Pero eso fue realmente genial. ¿Qué era eso del polvo? Él tenía curiosidad. Alvida suspiró frustrada. Hasta este punto, Luffy ni siquiera había intentado atacarla una vez. Si estaba siendo completamente honesta consigo misma, la mayor parte de su ira ya se había disipado en el momento en que Luffy felicitó su nueva apariencia. La verdadera razón por la que ella lo había buscado no era completamente por venganza. Parte de eso era querer demostrarse a sí misma que ya no era la mujer gorda y patética que solía ser, que se había ganado un nuevo comienzo en la vida. Y sí, también había una parte traviesa de ella que quería ver si él cambiaba de tono y comenzaba a babear por ella ahora que era hermosa. La realidad, su actitud era exactamente la misma que antes. La trató sin un indicio de interés romántico o incluso atracción física. Incluso su diálogo fue idéntico al de su primer encuentro. En cuanto al hecho de que este mocoso de sombrero de paja había hecho que su tripulación pirata se desmoronara, bueno, sí, todavía sentía cierto resentimiento por eso. Pero después de conocer a Marcus y cambiar toda la trayectoria de su vida, su odio por Luffy se había suavizado. Marcus vio como Alvida hizo algunos golpes más a medias en el suelo antes de abandonar claramente la pelea. Sacudió la cabeza. Como sospechaba, la fruta resbaladiza era básicamente una herramienta de embellecimiento para Alvida, con la ventaja adicional de poder escapar de los ataques. Era una habilidad puramente pasiva con un potencial muy limitado para mejorar el combate. El truco de las llamas que acababa de usar, esa había sido una mezcla de pólvora y polvo de magnesio que creó una breve pero impresionante quemadura instantánea. E incluso esa idea había surgido de sus sugerencias durante sus conversaciones a bordo. La pelea mediocre terminó casi antes de que realmente comenzara. ¿Eso es todo?
Alvida le devolvió la masa a Marcus y se encogió de hombros. No soy lo suficientemente rápido como para atraparlo, y él todavía se niega a atacarme. Claramente, ahora que me he vuelto hermosa, él está demasiado avergonzado de mí. Hizo una pausa y luego miró a Marcus. Pero pareces decepcionado de que no le gané al chico del sombrero de paja. ¿Esperabas una pelea más emocionante? Después de todo, definitivamente había notado que le sacudía la cabeza durante la batalla. Estaba sacudiendo la cabeza ante el desarrollo de tu fruta del diablo, dijo Marcus sin rodeos. Alvida no discutió. Después de todo, las habilidades de Marcus eran misteriosas e increíblemente poderosas. Si él decía que le faltaba desarrollo frutal, ella no lo iba a negar. Capítulo 17. ¿Dónde está Kobe? No he comido la fruta por mucho tiempo, dijo Alvida encogiéndose de hombros y sonriendo. Marcus decidió ofrecer algunos consejos. Piensa en esto, si reduces la fricción en todo tu cuerpo a casi nada, tal vez incluso a cero, pero mantienes la fricción en tus pies normal, ¿no te haría moverte mucho más rápido? Alvida parecía perpleja. Claramente, ella no entendía conceptos como la resistencia del aire o la física detrás de la fricción y el movimiento. Al ver su expresión en blanco, Marcus hizo una nota mental de que necesitaría darle un curso intensivo adecuado sobre física básica en algún momento pronto. Kira, mientras tanto, realmente no entendió la explicación, pero aún así quedó completamente impresionada. Después de todo, Alvida acababa de hacer estallar su arma en llamas, eso era increíble sin importar cómo lo miraras. Los piratas del sombrero de paja, sin embargo, captaron algo importante de las palabras de Marcus. Alvida era claramente una consumidora de frutas del diablo. Sin dudarlo, Luffy preguntó directamente. Alvida, ¿te convertiste también en consumidora de frutas del diablo? Alvida no se molestó en ocultarlo. Sí, comí la fruta resbaladiza. Mientras hablaba, se acercó a donde estaba Nami. Antes de que Nami pudiera reaccionar o protestar, extendió la mano y pasó suavemente la mano por la mejilla del navegante. Nami apenas sintió que le habían tocado la mejilla, solo una ligera sensación de presión. Fue una sensación increíblemente extraña y única. Ella se estiró y tocó la mano de Alvida a cambio. ¡Guau! Tan suave y suave. A Alvida no le importó en absoluto. Luffy se maravilló por un momento, luego perdió rápidamente el interés. Oye, Usopp, ¿dónde estaba ese restaurante realmente delicioso que mencionaste antes? Tengo hambre de nuevo. Obviamente, para él, la comida tenía prioridad sobre casi todo lo demás. En poco tiempo, los 7 se dirigieron al restaurante y se acomodaron alrededor de una gran mesa. Por cierto, ¿por qué se sientan tan naturalmente como si pertenecieran aquí? Preguntó Nami sin palabras, mirando a estos recién llegados demasiado familiares que acababan de insertarse en su grupo. Supongo que se podría decir que nos hicimos amigos peleando, dijo Marcus con una sonrisa tranquila. Luffy sonrió y dijo que no le importaba en absoluto, las comidas siempre eran mejores con más gente de todos modos. Como el capitán no tenía objeciones, Zoro tampoco se opuso al acuerdo. Empezaron a comer todos juntos. Pronto, Nami, Zoro y Usopp notaron que Luffy, Alvida y Marcus comían cada vez más rápido, hasta que se convirtió en un concurso de comida competitivo en toda regla. Esto llamó la atención de todos los demás en el restaurante, quienes detuvieron sus propias comidas para ver la exhibición. Naturalmente, la primera a la deserción fue Alvida. Mientras que ella tenía un gran apetito, ella no era rival para los otros dos competidores. Luffy podía comer sin cesar y digerir todo con su estómago de goma. Marcus podía comer sin cesar demasiado, su Minecraft basado en la fisiología significaba su barra de hambre podría max, y él todavía iba a seguir adelante sin ningún tipo de molestia. Zoro miró desde el banquillo, animando a Luffy. En la final, el concurso solo se detuvo porque el dueño del restaurante salió corriendo de ingredientes que les sirva. Jajaja, no esperaba que comieras tanto. Luffy, ahora relleno como un globo, se rió mientras miraba a Marcus, cuyo cuerpo no había cambiado en lo más mínimo a pesar de consumir una gran cantidad de comida. Encontrar un alma gemela en la mesa lo hacía feliz. Le recordó a hace 2 años cuando él y Ace comían juntos y terminaban compitiendo para ver quién podía comer más. Esos habían sido buenos tiempos. Tú mismo no eres malo. Ambos estaban de excelente humor.
El único que parecía preocupado era el dueño del restaurante. El hombre estaba claramente en conflicto. Usopp había crecido en este pueblo, y invitar a sus amigos a comer normalmente estaba bien. Pero tener el inventario de alimentos de todo el día consumido de una sola vez fue definitivamente doloroso para los negocios. Marcus, sin embargo, no quería causarle ningún problema al dueño. Sacó unas 100.000 vallas y se las entregó sin dudarlo. La cara del dueño se iluminó cuando aceptó el pago y fue a buscar cambio. Habiendo sido invitado a comer, Luffy miró a Marcus con aún más aprobación. Después de todo, ¿cómo podría alguien que lo alimentó posiblemente ser una mala persona? Soy Luffy. ¿Cómo te llamabas de nuevo? Marcus. Ella es Kira, ella es nuestra navegante actual. Hablando de eso, probablemente tenga algo sobre lo que quiera preguntarte. Tan pronto como dijo eso, todos miraron a Luffy con expresiones extrañas. Toda la situación con Alvida aún no se había aclarado por completo, y ahora había otra chica con alguna conexión con él. Kira, de repente arrojada al centro de atención, retrocedió un poco. Su ansiedad social le dificultaba adaptarse a ser el centro de atención, pero aún así logró hablar. ¿Conoces a alguien llamado Kobe? Luffy asintió sin siquiera pensarlo, y Zoro miró hacia arriba. Al verlo asentir, los ojos de Kira se iluminaron. ¿Dónde está ahora? Ahora mismo. Debería haberse convertido en marine. Sin embargo, no estoy seguro de cómo le está yendo en esa base de la marina. Luffy no pudo evitar imaginarse al niño de cabello rosado sin definición muscular que había estado tan nervioso y asustado. ¿Lo estás buscando? Sí. ¿Podrías decírmelo? ¿En qué base de marines está estacionado? Luffy se rascó la cabeza, tratando de recordar los detalles específicos. Base Marina 153, suministró Zoro, proporcionando la ubicación exacta. Kira abrió inmediatamente su carta náutica y comprobó las coordenadas. La distancia no era demasiado lejana, solo unos 2 días de navegación. Su corazón saltó de alegría por lo cerca que estaba Kobe, pero luego pareció pensar en otra cosa y se rascó la cabeza tímidamente. Ella no dijo nada más, pero Marcus y Alvida sabían exactamente lo que tenía en mente. Alvida fue la primera en expresarlo. ¿Ya quieres salir corriendo y encontrar a tu amorcito? No, no es así. Kira agitó las manos frenéticamente, su rostro se puso rojo brillante. Zoro y Luffy la miraron, después de todo, ambos estaban familiarizados con Kobe y encontraron interesante este desarrollo. ¿Quién es ella? Preguntó Zoro. Amigo de la infancia de Kobe. Ella se hizo a la mar específicamente para encontrarlo, explicó Alvida. Tanto Zoro como Luffy expresaron una genuina sorpresa. Incluso alguien como Kobe tenía un amigo de la infancia dispuesto a llegar tan lejos por él. Luffy no pudo evitar recordar recuerdos de su propia infancia, preguntándose cómo le estaba yendo a Uta en estos días. Zoro también se encontró pensando en Kuina. Marcus encontró toda la situación bastante divertida. Nami y Usopp, que nunca habían conocido a Kobe, realmente no podían unirse a la conversación directamente, pero definitivamente tenían curiosidad sobre qué tipo de persona podía hacer que una niña arriesgara su vida para ir al mar a buscarlo. Pronto, aprendieron de la explicación de Luffy exactamente quién era Kobe y cómo se habían conocido. A ambos les sorprendió la historia, un tipo que fue a pescar, se subió al barco equivocado por error y terminó obligado a ser el chico de los recados de un pirata durante 3 años. Sonaba absurdo sin importar cómo lo miraras. Sin embargo, de alguna manera, este mismo chico tenía una chica dispuesta a hacerse a la mar por él. Y el verdadero pateador, después de obtener su libertad, ni siquiera había regresado a casa para hacerle saber que estaba a salvo. Nami llegó a una conclusión contundente. Este Kobe suena demasiado despistado. Antes de que nadie más pudiera hacer comentarios, Kira se apresuró a defenderlo. Realmente no puedes culparlo por eso. Lo soy, un poco realmente tímido. Incluso cuando trató de hablar conmigo, rara vez respondí. Entonces, tal vez incluso ahora, él no piensa en mí como nada más que un conocido. Su voz se volvió más tranquila hacia el final. Oh, Luffy y los demás quedaron desconcertados por eso. Marcus y Alvida, sin embargo, estaban completamente familiarizados con este lado de su personalidad.
Cuando Kira subió a bordo de su barco por primera vez, había estado tan dolorosamente callada que apenas podía decir una palabra en mediodía. La solución había sido simple, solo hablarle más y darle tiempo para calentarse. Comparado con cómo había estado antes, esto ya era un gran progreso. ¿Quieres que te llevemos a la sucursal 153? Si nada ha salido mal, él todavía debería estar allí, ofreció Luffy sin pensarlo mucho. Kira miró a Marcus y Alvida y luego dijo, les prometí a Marcus y Alvida que los llevaría primero a Logeton. Una chica tan pequeña y tímida, pero tan decidida a cumplir su palabra. Marcus saludó despectivamente. No necesitas tomarte eso tan en serio. Solo nos dirigíamos a Logeton porque lo más probable es que Kobe estuviera allí. Ahora que sabemos exactamente dónde está, puedes elegir libremente lo que quieres hacer. Alvida asintió con la cabeza. Capítulo 18. ¿Cuál es nuestro objetivo? Kira se rascó la cabeza, claramente abrumada por tener que tomar una decisión tan importante de repente. Había pensado que aún le quedaba un largo viaje por delante antes de tener que tomar una decisión, así que todavía no lo había pensado mucho. La niña cayó en silencio. No hay necesidad de apresurarse, dijo Marcus suavemente. De todos modos, nos quedaremos en esta isla por un tiempo. Incluso podría esperar hasta llegar a Logeton antes de decidirse. Pero una vez que lleguemos allí, si quieres volver corriendo aquí para encontrar a Kobe, tendrás que pasar más de un mes en un barco de nuevo. Ustedes también se dirigen a Grand Line, ¿verdad? Preguntó Luffy. Naturalmente, sabía sobre el significado de Logeton. Después de todo, era tanto el lugar de nacimiento como el lugar de descanso final del Rey Pirata. Era una de las islas más famosas de East Blue. Por supuesto, también estaba ansioso por ver la plataforma de ejecución donde el Rey Pirata había encontrado su fin. Era como un lugar de peregrinación para cualquiera que soñara con encontrar el One Piece. Marcus pensó por un momento antes de responder vacilante. En realidad, todavía no lo hemos decidido. ¿En qué hay que pensar? Como piratas, por supuesto que deberías ir a ver el Grand Line, respondió Luffy sin dudarlo. Ante eso, Marcus negó con la cabeza y señaló a Alvida. Aunque ella es pirata, yo no lo soy. Y honestamente, en su estado actual, si ella se llamara pirata, ¿quién la reconocería? ¿Eh? No eres pirata. Luffy estaba genuinamente sorprendido, volviéndose a mirar a Alvida con confusión. Cuando se enteró de Alvida, su primera suposición había sido que Marcus también debía ser pirata, tal vez incluso su subordinado, como lo había sido Kobe. Alvida simplemente se encogió de hombros en respuesta. Honestamente, a ella ya no le importaba mucho si se la consideraba pirata o no. Antes, había sido pirata porque tenía que serlo, era la única forma en que podía sobrevivir y prosperar en el mar. Pero ahora, después de ver ese cofre lleno de oro que poseía Marcus, riqueza que no se obtenía a través del saqueo o el trabajo agotador, sino que se ganaba a través de sus propias habilidades únicas, y en cantidades tan masivas, se había dado cuenta de algo importante. Honestamente, solo esa cantidad de oro sería suficiente para vivir con lujos por el resto de su vida sin volver a trabajar. Y si Marcus quisiera, podría seguir adquiriendo más riqueza. Interminablemente, de hecho. Este fue dinero obtenido sin la necesidad de una competencia feroz, redadas peligrosas o trabajo agotador. Entonces, ¿por qué molestarse en atacar barcos mercantes? ¿Por qué ir a buscar tesoros enterrados cuando el propio Marcus era como un tesoro inagotable? En ese momento, no fue solo Luffy quien se sorprendió, Kira estaba absolutamente conmocionada. ¿Qué? ¿Eres pirata? Habían estado viviendo en el mismo barco durante tanto tiempo, sin ondear una bandera pirata ni participar en redadas o actividades delictivas. Honestamente, había asumido que los dos estaban en una especie de crucero romántico por las islas. La conmoción de Kira hizo que los piratas del sombrero de paja intercambiaran miradas. Espera, entonces ustedes tres en realidad no se conocen tan bien. Zoro encontró toda la situación hilarante y le dio una palmada en el muslo, riendo de plano. Jajaja, ustedes seguramente hacen un equipo interesante. Luffy no pudo evitar comentar con una sonrisa. Nami, oyendo la conversación, también se encuentra su dinámica, divertida, y su impresión general de los tres viajeros han mejorado mucho.
Después de que el apocalipsis, los dos grupos se conversó sobre varios otros temas, incluyendo los recientes acontecimientos en Naranja de la ciudad y sus aventuras. Cuando la comida terminó, ambas partes se preparó para ir a sus maneras separadas por el momento. Ahora, tanto Kira y Marcus se encontraron necesidad de considerar seriamente su futuro y lo que quería hacer en el futuro. De vuelta en su nave, Kira se retiró a su camarote a pensar las cosas en privado. Mientras tanto, Marcus se dirigió hacia la bodega del barco para visitar lo que él había llegado a pensar que es como su principal fuente de puntos de experiencia. Los animales habían sido cría con bastante éxito durante los últimos días. Él alimentó a otra ronda de trigo para que el hacinamiento de los animales, mirando a la cada vez más lleno de área de almacenamiento. El espacio era conseguir un grave hacinamiento, con vacas, ovejas y pollos de diferentes edades. Sacó su espada de hierro y comenzó lo que se había convertido en una rutina de desecho del proceso, eliminando el exceso de animales para mantener un nivel manejable de la población. Cuando terminó, solo quedaron 2 vacas, 2 ovejas y 2 gallinas. Al mirar la pantalla de su personaje, vio que su nivel había aumentado a 3. Soltó un suspiro frustrado. Esta velocidad de nivelación era demasiado lenta para su gusto. Si esto fuera realmente un videojuego, no tendría que preocuparse por las limitaciones de espacio físico, simplemente podría configurar operaciones agrícolas densas y automatizadas. Especialmente con pollos, que eran notoriamente fáciles de criar en grandes cantidades. En el juego real de Minecraft, podrías crear granjas de pollos tan grandes y productivas que retrasarían todo el sistema. Recogió algunos huevos que había recogido de las gallinas y los arrojó contra la pared. Inmediatamente aparecieron 4 pollitos y se esparcieron por el suelo. No es mala suerte, murmuró. Después de hacer ese comentario, abandonó el área de ganado y volvió a subir a la cubierta principal. En ese momento, Alvida estaba descansando tranquilamente en una tumbona en bikini, su figura mostrando su encanto único bajo la cálida luz del sol. Su piel tersa parecía reflejar un brillo suave. Ella tomó un sorbo de jugo de naranja y se percató de que Marcus se aproxima. Sin ningún atisbo de timidez o vergüenza, cogió una botella de protector solar. «Quiero que me ayude», se pone. Marcus, no lo dudes, él se acercó más, sin ninguna incomodidad. En algún momento durante sus viajes, Alvida había desarrollado un hábito de tomar el sol, y ella parecía disfrutar con él ayudar a aplicar protector solar cuando no tenían nada más que hacer. De todos modos, no era que el protector solar fuera realmente esencial para ella. Después de todo, la fruta resbaladiza literalmente podría deslizarse y eliminar cualquier imperfección o daño en la piel. Marcus sabía que después de comer la fruta del diablo, su piel se había vuelto impecable al instante, por lo que el protector solar era prácticamente opcional desde un punto de vista práctico. ¿Crees que debería convertirme en pirata?, preguntó Marcus cuando comenzó a aplicarse la loción. ¿Convertirte en pirata? Claro, ¿por qué no?, respondió Alvida sin ninguna objeción. Eso no es exactamente lo que quise decir, aclaró Marcus. Pensé que conocería a Luffy en Loguetown, así que he estado navegando con la mentalidad de un turista, simplemente disfrutando del viaje mientras pienso en lo que quiero hacer con mi vida a continuación. Alvida entendió a lo que se refería. Ella se quedó en silencio, dándole vueltas a la pregunta en su mente. Y ella también comenzó a pensar seriamente en su futuro por primera vez. La forma en que una persona piensa cuando tienen dinero cuando frente a ellos no es completamente diferente. Es como cuando se está muriendo de hambre, todo lo que puede pensar es en llenar su estómago. Pero una vez que esté bien alimentado, se parte de la consideración de todas las clases de otras posibilidades y deseos. Del mismo modo, cuando estamos en la ruina, su único foco es encontrar la manera de hacer dinero. Pero ahora que de repente se había vuelto increíblemente ricos, que en el pecho de oro podría ser fácilmente un valor de cientos de millones de bayas cuando se venden, toda su perspectiva había cambiado. Para algunas naciones importantes, esa cantidad puede no parecer mucha. Pero para los países más pequeños, esa cantidad de oro podría cubrir todo su tributo anual al gobierno mundial. Tal riqueza masiva, ahora en su poder, significaba que podían vivir con comodidad y lujo por el resto de sus vidas sin preocupaciones financieras. Así que, naturalmente, su pensamiento había cambiado a posibilidades mucho mayores.
Con este tipo de riqueza, ¿ya había alguna necesidad de ser pirata? Podía pensar en grande, cómo fundar su propio país, convertirse en una gobernante noble, vivir una vida de completo lujo y poder. En esta época, ¿quién no soñaba con ser nobleza? Para decirlo sin rodeos, los dragones celestiales eran el máximo ejemplo de riqueza y poder, símbolos transmitidos por todo el mundo. Incluso hubo rumores de que podían convocar directamente a almirantes de la marina para que cumplieran sus órdenes. Si se le diera la oportunidad de convertirse en un dragón celestial, ¿quién se negaría? E incluso sin ese título específico, con suficiente riqueza para fundar una nación y convertirse en nobleza, ¿cuál era realmente la diferencia entre ser un noble mundial y un noble local con poder absoluto? Para cuando sus pensamientos llegaron a este punto, Alvida se sentía emocionada. Mientras ella se perdía en estas fantasías cada vez más grandiosas, Marcus continuó la conversación. ¿Qué piensas de unirte al ejército revolucionario? Capítulo 19. La decisión de Marcus. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Quieres ir en contra del gobierno mundial? Alvida miró a Marcus incrédula, con los ojos llenos de conmoción y confusión. Como pirata, ocasionalmente era cazada por infantes de marina, y cada vez que sucedía, se asustaba de su mente, eso por sí solo ya era lo suficientemente estresante para ella. Pero si se enfrentaran al propio gobierno mundial, ni siquiera podía imaginar lo oscuro y desesperado que se volvería su mundo. Para entonces, ni siquiera podría gastar su dinero en paz, sin mirar constantemente por encima del hombro. Marcus forzó una sonrisa tímida. Dije que era solo una idea, ¿no? Pero Alvida negó con la cabeza con firmeza. Ni siquiera pienses en ideas como esa. Estamos hablando del gobierno mundial aquí, la gente como nosotros no puede permitirse meterse con ellos. Marcus no esperaba que ella reaccionara con tanta fuerza a su sugerencia. Al ver su expresión, Alvida suspiró impotente. No importa lo que pienses, ni siquiera consideres convertirte en revolucionario. ¿Sabes sobre el niño diablo? Sé de ella. Ese es Nico Robin, ¿verdad? Marcus estaba un poco sorprendido de que Alvida mencionara esto, pero respondió de todos modos. No sé exactamente cómo se las arregló para cabrear al gobierno mundial, pero ella es un ejemplo perfecto de lo que sucede, siendo perseguida tanto por el gobierno mundial como por los marines. Ella es tan famosa. Incluso la gente de East Blue ha oído hablar de ella. No se trata de ser famoso o no, dijo Alvida con una risa amarga. Incluso corre el rumor de que si la entregas viva al gobierno mundial, puedes ser perdonado por ser pirata. ¿En serio? ¿Que en realidad es una cosa? Marcus siguió trabajando con sus manos mientras hablaba, sus ojos mostrando la duda. Después de todo, en la historia original, no recuerdo haber visto nada exactamente igual que este, a pesar de que había habido un montón de escenas cortas mostrando a Robin de ser traicionado, muchos de ellos con recompensas o los infantes de marina se aparezca en su puerta. No sé si es cierto, pero lo sea o no, si alguien se topara con la niña demonio, probablemente se pondría en contacto con el gobierno mundial de inmediato para entregarla, ya sea por el dinero o para deshacerse de su condición de pirata. Para muchos piratas de poca monta, esa es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Marcus entendió de inmediato que se trataba de una forma de guerra psicológica. Si el rumor era verdadero o falso, empujaría a la gran mayoría de los piratas a oponerse a Robin, haciéndole imposible confiar en otros piratas, y mucho menos en nadie de ningún país. Tanto el inframundo criminal como el lado respetuoso de la ley estaban esencialmente cerrados para ella. Robin casi no tenía a dónde acudir en busca de ayuda. Fue una estrategia brillante y cruel. Por cierto, ¿por qué querías convertirte en pirata en primer lugar? Marcus preguntó con curiosidad. Alvida se estiró perezosamente, su mirada se desvió hacia la distancia. Esa es una larga historia. Ella comenzó a contarle sobre su pasado. En resumen, sus padres habían sido agricultores ordinarios, nada especial, solo tratando de ganarse la vida honestamente con la tierra. Pero debido a que su país tenía que pagar el tributo celestial al gobierno mundial, se requería que cada hogar contribuyera con dinero y mano de obra para cumplir con la cuota. Su familia, con pocos ahorros para empezar, se apretó el cinturón y se las arregló para comer cada vez menos.
Sin embargo, al final, a pesar de todos sus sacrificios, sus padres simplemente murieron de hambre en casa, dejándola huérfana a una edad temprana. A partir de entonces, sobrevivió robando y cometiendo delitos menores. Debido a que había experimentado hambre verdadera, desarrolló una obsesión por comer y no volver a tener hambre nunca más. Para llenar su estómago, y debido a su constitución natural, rápidamente tuvo sobrepeso. Al mismo tiempo, su fuerza física creció junto con su tamaño. A medida que aumentaba su masa corporal, también lo hacía su poder bruto. Pero eventualmente, los pequeños robos ya no pudieron satisfacer sus crecientes necesidades. Se convirtió en una matona local, comenzando por recolectar dinero de protección de comerciantes y comerciantes. Unos años más tarde, las autoridades la buscaban por sus crímenes. Al final, no tuvo más remedio que hacerse a la mar. Se convirtió en pirata. Todo sucedió de forma natural, no hubo un momento dramático de elegir ser malvado. Las circunstancias de la vida la obligaron a hacerlo, empujándola gradualmente hacia la criminalidad hasta que finalmente se convirtió en pirata. Cuando Marcus escuchó esta historia, inmediatamente vio el verdadero problema en el corazón de todo. La causa raíz del colapso radicaba en el propio sistema de tributos celestiales. En muchos países, la gente común probablemente estaba recortando alimentos y ropa solo para pagar el tributo celestial, cayendo gradualmente en el hambre y la desesperación. Cuando demasiadas personas simplemente no podían sobrevivir en estas condiciones, la única opción que quedaba era recurrir al crimen. A medida que la población se redujo debido a la muerte y la gente que huía, el tributo celestial en sí mismo no disminuyó proporcionalmente, por lo que la presión sobre las personas restantes solo se hizo más pesada, creando un círculo vicioso. Al final, los que se defendieron se convirtieron en piratas, los que no resistieron murieron de hambre, la población se marchitó y el país eventualmente perdería su estatus de nación miembro, solo para ser destruido por los mismos piratas que habían ayudado a crear. Y cuando otros países presenciaron este patrón, naturalmente se decidieron aún más a seguir siendo estados miembros, sin importar el costo. Por lo tanto, los piratas de los mares nunca podrían ser realmente erradicados. Y con piratas acosando constantemente los mares, más países desearían desesperadamente convertirse en estados miembros para evitar la destrucción total. Dijeron que la gran era pirata comenzó con las últimas palabras de Goldie Roger, pero más que eso, fue porque el resentimiento y la desesperación acumulados habían llegado a un punto de inflexión, y la explosión era inevitable. Maldita sea, ¿por qué estoy pensando en Waterworld en este momento?, murmuró Marcus. Nada. Solo digo que tu protector solar está todo aplicado. Marcus aplaudió limpio, se acercó a la barandilla del barco y miró hacia el lejano mar con expresión pensativa. Alvida volvió la cara hacia él. A la luz del sol, los ojos de Marcus estaban fijos en el horizonte, como si estuviera imaginando posibles futuros, pero ella podía sentir el peso de su estado de ánimo. Después de todo, lo que ella acababa de contarle no era una historia alegre o edificante. No te preocupes por eso, dijo, tratando de sonar tranquilizadora. Ahora tenemos mucho oro. Lo que acabo de describir no nos sucederá a nosotros. Ella creía que la tragedia de su familia había sido causada puramente por la pobreza y la falta de recursos. Marcus no dijo nada más en respuesta. Después de todo, en este mundo no existía la educación universal o la alfabetización generalizada, y Alvida estaba realmente entre las afortunadas, al menos sabía leer y escribir. Muchas personas que vivían bajo el gobierno mundial ni siquiera podían reconocer sus propios nombres, y mucho menos reflexionar profundamente sobre las razones por las que habían terminado lo suficientemente desesperados como para convertirse en piratas. La mayoría de la gente solo conocía la causa y el efecto inmediatos. No tenían dinero, así que robaron y eventualmente se convirtieron en piratas. Paso a paso, todo parecía una elección personal y fallas morales individuales, pero en realidad, en esta era, la gente común nunca tuvo realmente opciones significativas. One Piece contaba una historia de aventuras libres y de perseguir tus sueños, pero era precisamente por ese trasfondo que la libertad era tan preciosa. Era como estar en completa oscuridad, incluso el más tenue resplandor de una luciérnaga brillaba intensamente. Respirando lenta y profundamente,
Clasificó sus pensamientos y gradualmente se dio cuenta del camino que necesitaba tomar. ¿Convertirse en revolucionario? Descartó esa idea. Después de todo, unirse al ejército revolucionario fue una elección que tomaste cuando no te quedaban otras opciones. Elegir unirse a ellos ahora sería como cerrar todos los demás caminos posibles para él, caminando un camino hacia el amargo final sin vuelta atrás. Aún así, tenía que admitir que sus habilidades serían muy adecuadas para las operaciones del ejército revolucionario, y cuando fuera el momento adecuado, no le importaría ofrecerles ayuda. Entonces, ¿qué tal convertirse en marine? Eso ciertamente era posible, su historial estaba completamente limpio, por lo que unirse sería relativamente fácil. Pero él tampoco elegiría ese camino. No porque los ideales de justicia de los infantes de marina estuvieran equivocados, sino porque sus acciones reales a menudo contradecían esos ideales. Alvida, estoy planeando convertirme en pirata. ¿Por qué? Con sus increíbles habilidades, podía unirse a cualquier nación y convertirse en nobleza, o incluso fundar su propio país y gobernar como rey. Como mínimo, podía vivir cómodamente como un civil adinerado. Ella ni siquiera se habría sorprendido si él hubiera dicho que quería unirse a los marines. Después de pasar estos últimos días juntos, ella tenía una clara comprensión del carácter de Marcus. Él era fundamentalmente una buena persona, ingenuo sobre las costumbres del mundo pero genuinamente bondadoso. Ella podía sentir que él en realidad no quería ser pirata, lo que hizo que su decisión fuera aún más confusa. ¿Por qué? Marcus repitió su pregunta. ¿Qué piensas de este mundo? Capítulo 20. Mecánica Exp. Este mundo. Al hacerle esa pregunta por primera vez, Alvida dudó un momento y luego frunció el ceño. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Podrías darme una respuesta simple sobre lo que piensas de este mundo? Por ejemplo, el mundo es hermoso, ja. Por supuesto que está podrido hasta la médula. ¿Qué es exactamente lo que te hace sentir que el mundo está podrido? Marcus siguió adelante. Alvida se quedó en silencio por un momento, rebuscando en sus recuerdos. Pero no importaba cuánto intentara recordar, no podía señalar un momento o evento específico que la hubiera hecho sentir que el mundo estaba corrupto. Simplemente, siempre lo había sido. Al ver su silencio, Marcus ofreció su propia explicación. No puedes pensar en nada específico, ¿verdad? La razón es simple, porque en cada momento de tu vida, siempre has sentido que el mundo estaba podrido. Sus palabras hicieron que Alvida asintiera lentamente. De hecho, desde que nació, nunca había comido una comida completa cuando era niña, y desde que creció hasta ahora, nunca se había sentido realmente segura. Pero desde que conocí a Marcus, el mundo parecía diferente de alguna manera. No solo se había vuelto más hermosa, sino que también había ganado riqueza y comodidad que nunca había imaginado posible. Esto la hizo querer experimentar el verdadero lujo y, a menudo, fantaseaba con convertirse en nobleza. De esa manera, podría vivir en belleza y elegancia, escapar del pozo fangoso de esconderse constantemente y correr como pirata, y nunca preocuparse por volver a pasar hambre. Tienes razón en eso, reconoció Alvida, y luego preguntó con genuina perplejidad, ¿pero qué tiene esto que ver con que te conviertas en pirata? Aunque la pregunta de Marcus la había hecho pensar desde una perspectiva completamente nueva, todavía no entendía cómo se relacionaba con su decisión. Pero Marcus no respondió a su pregunta directamente. En cambio, planteó otra hipótesis. Si me convirtiera en marine, con mis habilidades y antecedentes actuales, ¿qué tan alto crees que podría ascender en las filas? Alvida empezó a pensar seriamente en ello. Hasta este punto, la habilidad de combate real de Marcus seguía siendo un misterio para ella. Pero a juzgar por su complexión y apariencia, claramente no era del tipo luchador. Capitán de marina, quizás. Comodoro si tienes suerte. Esa ya era su generosa evaluación, considerando su aparente falta de destreza física. ¿Y si me convirtiera en noble? Entonces podrías ser el noble más grande en cualquier país que elijas. Si quisieras, incluso podrías fundar directamente tu propia nación. Y con tus extrañas habilidades, incluso enfrentarse a piratas no sería un problema. Al ver que Alvida pensaba también del noble camino, Marcus negó con la cabeza con una sonrisa irónica. ¿Qué pasa? ¿Por qué te abandonó tu tripulación? ¿Qué tiene eso que ver con esto?
Alvida frunció el ceño. Piensa en un país como un barco pirata. Eras el capitán, es decir, eras esencialmente un rey. Luffy era como el rey de otro país. Él te derrotó en la batalla, pero no destruyó tu país ni mató a tus ciudadanos. Sin embargo, tu tripulación te abandonó de todos modos, tu gente vendió el país y se preparó para vivir bajo un nuevo liderazgo. Aunque tu barco no fue destruido y tú no moriste, porque fuiste abandonado por todos. Porque, fui derrotado. Alvida respondió vacilante. Exactamente. En otras palabras, la base de la existencia de su país era el poder militar puro. Pero una vez que se demostró que tu fuerza militar era inadecuada, tu gente te dejó por alguien más fuerte. A mayor escala, ¿cuál crees que es la base de la existencia de cualquier gran nación? Alvida no pudo responder, porque esto estaba más allá de su educación o experiencia. También poder militar, dijo Marcus simplemente. ¿Qué? Conoces a los piratas de Big Mom, ¿verdad? Alvida asintió. Si Big Mom de repente declarara que se retiraba de la piratería y prometiera pagar el tributo celestial como cualquier otro estado miembro del gobierno mundial, ¿qué crees que le pasaría a su país, la Tierra Toto? Mierda, los ojos de Alvida se abrieron de par en par. Las naciones se fundan por la fuerza y se mantienen con dinero. El oro que tenemos ahora parece riqueza real, pero es como un niño al que se le ha dado una corona para que la use. ¿Crees que los adultos a su alrededor no intentarán engañarlo o robarlo? Absolutamente lo harían. Por supuesto que lo harían. Entonces, fundar un país o convertirse en nobles es básicamente imposible para personas como nosotros sin la fuerza para respaldarlo. Solo seríamos ese niño caminando por las calles con una corona, esperando a que nos asalten. Entonces podríamos dejar de ser piratas, por ejemplo, conviértanse en comerciantes. ¿Qué solías robar cuando eras pirata? Comerciantes. Así que necesitas la fuerza para protegerte sin importar el camino que elijas. Maldita sea, Alvida sintió que los argumentos de Marcus eran tan lógicos que no podía discutirlos. Toda su visión de lo que significaba ser pirata había sido elevada a un nuevo nivel. También se dio cuenta de algo más. La razón por la que nunca había visto belleza en el mundo era porque era demasiado débil para apreciarla desde una posición de fuerza. De repente, sintiéndose iluminada, se puso de pie y se acercó a Marcus. ¿Qué estás haciendo? Creo que lo entiendo ahora, dijo Alvida. La razón por la que siempre sentí que el mundo estaba podrido es que no era lo suficientemente fuerte, no me mantuve lo suficientemente alto como para ver el panorama general. Una vez que me convierta en un gran pirata como Big Mom, el mundo también se verá hermoso para mí. ¿Podrías decirlo de esa manera? Estuvo de acuerdo Marcus, aunque estaba empezando a preocuparse por el extraño comportamiento de Alvida. Oh no, le puse demasiadas ideas radicales en la cabeza. Un fuego se había encendido en los ojos de Alvida, y prácticamente podía ver los engranajes girando en su mente. En ese momento, había recuperado su confianza y había encontrado una nueva meta que perseguir. Antes, sus objetivos habían sido relativamente simples. Llamarse bella, como una persona hambrienta que solo quiere una comida completa. Su método había sido la intimidación por fuerza bruta. Había sido elogiada por su apariencia después de la transformación, pero en el fondo sabía que se debía en gran parte al miedo más que a la admiración. Después de comer la fruta resbaladiza, había logrado su objetivo inmediato de belleza, pero al hacerlo, también había perdido su sentido de propósito. Todo lo que quedaba era disfrutar de los beneficios de ser atractivo mientras descubría qué tipo de hombre era realmente Marcus y de qué era realmente capaz. A ella no le había importado la idea de seguir a este hombre como un miembro de la tripulación durante un tiempo, al menos hasta que fue derrotado por alguien más fuerte, como ella lo había sido una vez. En ese momento, ella podría dejarlo de la misma manera que su antiguo equipo la había abandonado a ella. Pero ahora, toda su perspectiva había cambiado. El hombre frente a ella pensaba en un nivel completamente diferente al de cualquiera que hubiera conocido, y estaba segura de que era alguien a quien realmente valía la pena seguir hasta el final. En el momento en que se decidió, Marcus fue testigo de algo extraordinario. Innumerables orbes de experiencia brillantes brotaron repentinamente del cuerpo de Alvida, flotando en el aire a su alrededor como pequeñas estrellas. La vista a la izquierda de él completamente aturdido y confundido.
No tenía idea de lo que estaba sucediendo o por qué, pero los orbes de experiencia no esperaron a que reaccionara. Se subió directamente a su cuerpo en un flujo constante de luz. En cuestión de momentos, su nivel pasó de 3 todo el camino a 8. No estaba lejos de alcanzar el nivel 9 a este ritmo. Pero este desarrollo perplejó él. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué había Alvida de repente se produce la experiencia de los orbes? ¿Cómo lo había hecho? ¿Seguiría sucediendo? Comenzó a pensar en el problema, tratando de entender la lógica detrás de esto. También se preguntó cómo había ganado su primer nivel en primer lugar. ¿Era realmente ese jabalí? ¿O fue porque él le había dado la fruta del diablo? ¿Había algo en común entre eso y lo que acababa de pasar con Alvida? Mirándola ahora, ella parecía estar mirándolo con algo así como reconocimiento, respeto. ¿Realmente lo había aceptado como su líder a nivel emocional? ¿Fue este algún tipo de sumisión psicológica que el sistema reconoció? Si es así, su primer encuentro con Alvida de regreso en la isla también hizo que ella se sometiera a él de alguna manera pequeña. Tal vez esa presentación inicial no había sido completa, por lo que solo había producido suficiente experiencia para llevarlo al nivel 1, y simplemente no se había dado cuenta de los orbes en ese momento, asumiendo que el jabalí era el responsable. Esto necesita más investigación, pensó Marcus.